Hola a todos, hoy vamos a ver la historia de España. Vamos a hacer un breve repaso desde sus orígenes hasta finalizar la civilización cristiana occidental, donde España tendrá un rol protagónico justamente en este momento, ya que dentro de su reino se prolongará justamente la cristiandad en el tiempo. La ubicación de la península ibérica la convierte en una unidad geográfica, situada en el extremo sudoccidental de Europa. Al norte, los montes Pirineos la separan del resto del continente, mientras que el estrecho de Gibraltar la separa del continente africano. Sus costas son bañadas al este por el mar Mediterráneo y al oeste por el océano Atlántico. Su relieve está formado por una extensa meseta atravesada por macizos montañosos y por el valle de los ríos. Los ríos más importantes son el Miño, el Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, con pendientes hacia el océano Atlántico, mientras que el río Ebro es el de mayor importancia con pendiente hacia el mar Mediterráneo. Por el noroeste se extiende el macizo Galaico, los montes Cantábricos y los montes Leoneses, mientras que en el este, en dirección noroeste-sudeste, encontramos los montes Ibéricos. El sistema central, en dirección oeste-este, la divide en dos. Al norte recibe el nombre de Castilla la Vieja, mientras que al sur el de Castilla la Nueva. Esta última meseta es atravesada por los montes de Toledo y la Sierra Morena. Finalmente, sobre el sudeste de la península encontramos el sistema penibético, que es una prolongación de los montes Atlas de África. De acuerdo al clima, la podemos dividir en dos: húmeda al norte y al oeste y seca al sur y al este. La situación de puente entre el continente europeo y el africano y la posición de tapón o cierre del Mediterráneo producen la afluencia de pueblos hacia esta tierra desde los paleolíticos africanos, pasando por varias razas de hombres. Sin embargo, para la reconstrucción de la historia española, nos situamos en las primeras oleadas de los celtas y de los íberos, que al llegar se unen a los innominados pobladores primarios de la península. En su paso, fenicios, griegos y cartagineses han dejado en España más una huella cultural que étnica. Sin embargo, será Roma quien saque a todos sus habitantes de la prehistoria, luego de 200 años que le costó conquistar la península, y de los que España rescata a su primer héroe nativo, llamado Viriato, quien resistió con éxito y valentía la invasión romana. España heredará de Roma su lengua neolatina, es decir, el español. En el año 476, al caer el Imperio Romano, la península llamada Hispania, que significa más allá de las columnas de Hércules, nombre dado por los griegos y luego adoptado por los romanos, formaba una de las provincias culturalmente más ricas del imperio. Son varios los pueblos germanos que penetran en ella desde el año 409, pero los visigodos, que llegan al mando de su rey Alarico, se asentarán con poder en la península, trasladando su capital de Toulouse, sur de Francia, a Toledo, centro de España. Este pueblo llega convertido al arrianismo, que es la primera gran herejía que sufre el cristianismo, por lo cual no se mestizaron con los habitantes hispanoromanos de la península que pertenecían al cristianismo. Recién en el año 587, cuando su rey recadero se convierte al cristianismo junto con todo su pueblo, se permitirán los matrimonios mixtos y España se convierte no solo en una unidad geográfica, sino también en una unidad cultural e independiente. España vivirá a partir de ese momento algo más de un siglo de gran esplendor cultural. El 28 de abril del año 711, a las 6:20 de la mañana, se inicia a través del estrecho de Gibraltar la invasión musulmana, durante el reinado de Don Rodrigo, que será el último rey visigodo. Los musulmanes llegan por su guerra santa expansionista, extendiéndose por todo el este hasta la India y por todo el oeste a través del centro y norte de África hasta la península ibérica. En el año 718, toda la península queda bajo el control de los musulmanes. Si bien los musulmanes pasarán los montes Pirineos expandiéndose por Francia, Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno, los detendrá en el año 732 con la batalla de Poitiers, expulsándolos hasta detrás de los Pirineos. En el año 718, del norte de la península, más precisamente del reino de Asturias, se inicia la reconquista con la exitosa batalla de Covadonga, comandada por el conde y futuro primer rey de Asturias, Pelayo.
Así, el reino de Asturias pasará a integrarse con el reino de Galicia y posteriormente ambos integrarán el reino de Aragón. Por otro lado, los reinos de Navarra y Aragón, que originalmente conformaban un solo reino vinculados a los príncipes y reyes franceses, alcanzaron su independencia. La historia de todos estos pequeños reinos estará asignada por uniones y divisiones de acuerdo a las políticas matrimoniales de sus reyes y a las reparticiones en herencias de sus hijos. En el resto de la península, que recibió el nombre de Emirato de Al-Andalus, se hallaba gobernada por un emir, es decir, un responsable político y militar, dependiente del califato de Damasco. Pero en el año 750, al ser destituida la dinastía omeya, los árabes españoles no reconocieron a la nueva dinastía abásida y proclamaron emir al príncipe Abderramán, quien de inmediato se estableció en Córdoba, independizándose de Bagdad, la nueva capital del mundo árabe. Allí reinó magníficamente durante 40 años. Entre sus sucesores, quien más se destacó fue Abderramán III, que gobernó del año 910 al 960. Este logró la unidad de toda la península, inclusive sometiendo a los príncipes cristianos del norte. Y luego quebró la unidad árabe, tomando el título de califa, es decir, además de ser responsable político y militar, también se convirtió en responsable religioso, al igual que el jefe de Bagdad, extendiendo los límites de su gobierno independiente por toda África del Norte. Años después, su ejemplo fue imitado con la fundación de un tercer califato en el Cairo. En el año 1030 se inició una guerra civil dentro del califato de Córdoba, dejándolo dividido en 7 pequeños estados, llamados reinos taifás, reiniciándose a partir de ese momento la reconquista cristiana. Para ese entonces comenzó a destacarse el condado de Castilla, independizado del reino de León, a causa de las legendarias hazañas del conde Fernán González. Uno de sus descendientes, Fernando I, en el año 1037 se proclamó rey, absorbiendo también el reino de León. Desde entonces el reino de Castilla se convirtió en el centro de la reconquista española. A su muerte, su hijo, el rey Alfonso VI, conquistó la ciudad de Toledo y otras poblaciones. Este rey, para compensar al caballero francés Alfonso de Borgoña, que lo acompañó en la gesta, le permitió casarse con su hija y le otorgó en regalo el condado de Portugal. El hijo de Alfonso de Borgoña, Alfonso Enríquez, continuó la lucha contra los árabes hacia el sur con éxito, tanto así que sus tropas lo proclamaron rey de Portugal en el año 1140, independizándose de ese modo del reino de Castilla. Por otro lado, volviendo al rey de Castilla Alfonso VI, también recibió el apoyo del guerrero Ruiz Díaz de Vivar, cuyas memorables hazañas constituyen el argumento del Cantar del Mío Cid. Ante la caída de Toledo, los árabes reciben refuerzos de África, paralizándose así la reconquista. En la primera mitad del siglo XIII, los reinos cristianos recibirán el apoyo de numerosos príncipes europeos en respuesta a la prédica de la cruzada contra los musulmanes españoles hecha por el Papa Inocencio III. En el año 1250 ocupa el trono castellano el rey Fernando III, el Santo, quien además de virtuoso fue un brillante guerrero. A él se le deben las conquistas de ciudades como Sevilla, Murcia, Cádiz y Córdoba, entre otras. Desde entonces, los musulmanes, llamados moros por los españoles, conservarán solo en el sur el reino de Granada. Su sucesor, Alfonso X, el Sabio, si bien fue mediocre políticamente, se destacó por su famoso Código de las 7 Partidas, síntesis admirable de las leyes romanas de Justiniano con la legislación visigoda, que durante siglos sirvió de base jurídica a España y a sus colonias. El reino de Aragón no tardaría en convertirse en el rival de Castilla, primero con la conquista del condado de Valencia, en el año 1238, y luego cuando uno de sus monarcas, Pedro III el Grande, fue llamado en el año 1282 en auxilio de los sicilianos oprimidos por el rey Carlos de Anjou. La historia del sur de Italia, que primero perteneció a los bizantinos y luego a los árabes, continúa con la conquista por parte de los normandos en el siglo X, conformando el reino vasallo de la Santa Sede de las 2 Sicilias, conformado por Sicilia y por Nápoles. Luego fue posesión del emperador germano Federico II,
pero su muerte el Papa se lo entregó a los capetos, los reyes franceses, coronando rey a Carlos de Anjou, hermano de San Luis IX. Este, a diferencia de su hermano, ejerció la tiranía en su reino, provocando que sus habitantes busquen ayuda en el rey Aragón. Así comenzó una asombrosa expansión aragonesa por el mar Mediterráneo, con la posesión de las Islas Baleares, Cerdeña y Sicilia. En el siglo XV, Alfonso V se apoderó del reino de Nápoles. En la unidad española habrá una dinastía que jugará un rol preponderante, los Trastámara. La misma sale de un hijo ilegítimo del rey castellano Alfonso XI, que llegará al trono en el año 1369, con el nombre de Enrique II. Esta casa ocupará el trono de Aragón en el año 1410 con el rey Fernando I, luego de un interregno, un periodo sin rey tras la muerte de su rey Martín V, sin dejar sucesor. Así Castilla y Aragón, dos reinos independientes, serán gobernados por reyes emparentados. En el año 1454 llega al trono de Castilla el rey Enrique IV, casado con Blanca de Navarra. Como la reina no quedaba embarazada, se corren versiones de que era impotente y se anula el matrimonio. Posteriormente el rey se casa con Juana de Portugal, de la cual nace una niña, la princesa Juana, a la cual la llamarán la Beltraneja, por la sospecha popular de que el verdadero padre es don Beltrán de la Cueva. La nobleza, con deseos de tomar el poder en el reino, aprovecha esta situación para exigirle al rey que reconozca como heredera del trono a su hermana Isabel, de 16 años de edad, en lugar de su hija, de dudosa legitimidad. El rey, para evitar una guerra civil en el reino en el año 1468, acepta, pero secretamente y contra los intereses de la nobleza y de su propio hermano, Isabel y Fernando, el heredero del trono de Aragón, y un año menor que Isabel, contraen matrimonio en Valladolid el 19 de octubre de 1469. Tras la muerte de Enrique IV, en el año 1474, Isabel se autoproclama reina y hace público su matrimonio. Esto generó levantamientos y revueltas en todo el país. La princesa Juana hace lo mismo meses más tarde, con el apoyo del rey de Portugal. Castilla queda envuelta en una guerra civil en la que será fundamental la intervención aragonesa para lograr la pacificación, la cual llegará recién en el año 1479. Ese mismo año muere Juan II, rey de Aragón, y accede al trono Fernando. Juana la Beltraneja fue confinada a un convento y la autoridad de los reyes Isabel y Fernando, o como se los conoció, los reyes católicos, se fortaleció en los dos reinos. España queda prácticamente unida, pero aún estaban los moros en el reino de Granada. Este reino debía pagar un tributo, pero se había dejado de pagar hacía tiempo. Los reyes católicos le exigen el pago del tributo, pero su rey Aboadil se niega. Por lo tanto, sitiarán el reino y si bien los moros ofrecieron resistencia, el 2 de enero del año 1492 cae el reino de Granada poniéndole fin a la cruzada española contra los musulmanes en su tierra, expulsándolos definitivamente después de 8 siglos de ocupación. Ese mismo año la reina Isabel patrocina el viaje de Colón, que culminará con el descubrimiento de América. En el año 1504 muere la reina Isabel y Fernando queda como regente del reino de Castilla. En el año 1512 el casamiento de Fernando con la heredera del trono de Navarra terminan por unir todo el territorio español bajo su reinado, quedando en la península ibérica solo dos reinos, el de España y el de Portugal. De los 5 hijos de los reyes católicos, Juana será la heredera del trono español. Esta se había casado con Felipe el Hermoso de Flandes, en esa época ubicada entre Bélgica y Holanda, era Habsburgo, hijo del emperador de Austria y Alemania Maximiliano I. Sin embargo, la rápida muerte de su marido la dejará mentalmente insana. Por lo tanto, tras la muerte de Fernando en el año 1516, lo sucederá en el trono español el hijo de Juana y Felipe, Carlos I de España, de 16 años de edad, y que había nacido y vivido en Flandes hasta esa fecha, desconociendo de España hasta el idioma. En el año 1519 también será elegido emperador austroalemán con el nombre de Carlos V. Sin embargo, se establecerá en España y desde allí gobernará los destinos de Europa y de América. Llegamos así al siglo XVI
Y vamos a concluir aquí porque nuestra finalidad era conocer un poco de la historia de España, sobre todo en lo que fue la civilización cristiana occidental. Con esto me despido por ahora y bueno, espero que toda esta serie de charlas que hemos tenido hasta aquí les haya gustado. Muchas gracias por todo.